Saludos desde mi rincón lleno de drama, romance y por supuesto, mucho amor turco. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Es un placer volver a encontrarme con ustedes. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales, explotando foros y llenando nuestros corazones de ¡ay, ay, ay! Un sentimiento que es una mezcla de euforia, envidia y un poquito de obsesión. Sí, estoy hablando del beso de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, ese momento mágico, ese instante que literalmente enloqueció a los fans de Afili Aşk y, bueno, a todos los que nos gusta el buen drama turco. Prepárense. Porque vamos a revivir ese momento, vamos a analizarlo a fondo, a desglosarlo meticulosamente y por supuesto, a fangirlear un poco juntos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, no olviden suscribirse a mi canal. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán nada del mundo de las series turcas. Y créanme, hay mucho de qué hablar. Desde los últimos cotilleos sobre los actores hasta análisis profundos de las tramas más enrevesadas. Suscríbanse ya. No se arrepentirán. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos, así crecemos esta comunidad de amantes de las series turcas juntos. Ahora sí. Vamos a lo que vinimos. Este beso, este momento que ha quedado grabado en la memoria de miles de fans, pertenece a la serie Afili Aşk, que en español se tradujo como Amor en Juego o algo por el estilo, dependiendo del país. La serie, para quienes no la conocen, es un drama romántico con toques de comedia que nos cuenta la historia de un matrimonio por conveniencia. Y como suele suceder en este tipo de historias, lo que comienza como un acuerdo, una estrategia, una fachada, poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo, amor. Un amor que por supuesto está lleno de obstáculos, malentendidos y momentos de tensión que nos mantienen al borde del asiento. Pero centrémonos en lo importante, el beso. Este no fue cualquier beso. No, no, no. Este fue un beso cargado de tensión acumulada, de sentimientos reprimidos que por fin se desbordan, de miradas cómplices que prometían mucho más y de química. Dios mío, la química entre Mert y Afra. Es algo que traspasa la pantalla, que te atrapa desde el primer momento en que los ves interactuar y te hace sentir parte de la historia. Es esa chispa, ese magnetismo que te obliga a creer en la historia de amor que están construyendo. Para entender la magnitud de este beso, tenemos que recordar el contexto. En Afili Aşk los personajes de Mert y Afra, que interpretan a los entrañables Ayşe y Kerem, respectivamente, se ven envueltos en este matrimonio por conveniencia, que inicialmente está motivado por las circunstancias y la necesidad de salir de situaciones complejas. Pero como suele ocurrir en las series turcas, la relación no es sencilla. Hay malentendidos, celos, obstáculos impuestos por la familia, por los ex, por las circunstancias laborales. La vida misma, vaya. Y en medio de todo esto, la tensión entre ellos crece y crece, como un volcán a punto de entrar en erupción. Las miradas se cruzan, las manos se rozan, la anticipación te mata. Cada interacción, cada conversación, cada pequeña acción se carga de un significado oculto, de una promesa de algo más. Y entonces ¡boom! Llega el beso. El momento exacto, la escena, la situación, son clave para entender por qué este beso causó tanto revuelo. En este punto de la historia, los personajes están en un momento crucial. Han superado algunas dificultades, han empezado a confiar el uno en el otro, a entenderse, a ver más allá de las apariencias, pero aún hay dudas, miedos, el temor a ser vulnerables, a entregarse por completo. Y de repente la pasión contenida, la emoción acumulada, la atracción que no pueden negar, se desborda. Es un momento de catarsis, de liberación, de decir basta a las inhibiciones y dejarse llevar por lo que sienten. Y lo que hace este beso tan especial es cómo está filmado, cómo está interpretado, la música que lo acompaña. Todo. La forma en que las cámaras capturan las expresiones de Mert y Afra, la forma en que se acercan, la forma en que se besan. Es perfecto. Es un beso apasionado, intenso, que te dice mucho sin necesidad de palabras, pero a la vez es tierno, lleno de promesa, de esperanza, de un sentimiento que va más allá de la atracción física. Es un beso que de verdad te hace creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a esa persona que te complementa y te hace sentir vivo.
Ahora desglosaremos algunos elementos clave que hicieron de este beso un momento icónico, un hito en la historia de las series turcas románticas. Prepárense para un análisis a fondo. Asterisco 1. La química, el ingrediente secreto del éxito asterisco. Ya lo mencioné. Pero es que es imposible hablar de este beso sin hablar de la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Es palpable, es innegable. Se nota la complicidad, la conexión, la atracción que existe entre ellos. Y eso, amigos míos, es crucial para que un beso sea creíble y te llegue al corazón. La química es ese ingrediente mágico que convierte una escena en algo memorable. Es esa chispa que enciende la pantalla y te hace sentir que estás presenciando algo real, algo que va más allá de la actuación. En el caso de Mert y Afra, la química era evidente desde el principio. Se notaba en sus miradas, en la forma en que interactuaban, en la manera en que se complementaban. La naturalidad con la que se relacionaban fuera de las cámaras solo reforzaba esa conexión. Esto es algo que los fans percibimos, un factor que alimentó nuestras expectativas y que hizo que el beso fuera aún más esperado y emocionante. Y esa química se manifestaba en cada escena, en cada gesto, en cada diálogo. Era una danza sutil de miradas, de sonrisas, de pequeñas caricias que anticipaban la explosión de emociones que finalmente llegó con el beso. Asterisco 2. La dirección, creando la tensión perfecta asterisco. La dirección de la serie y especialmente la del capítulo en el que ocurre el beso, supo cómo crear la tensión adecuada. Supieron generar la expectativa, el deseo, la necesidad de que ese beso ocurriera. Los directores y todo el equipo detrás de cámaras son los verdaderos artesanos de la emoción. Supieron manejar los tiempos, los silencios, las miradas, las pausas, para crear una atmósfera que nos mantuviera al borde del asiento. La cámara se centra en los detalles, en las miradas que se cruzan, en las manos que se buscan, en los labios que se entreabren. Todo esto antes del beso crea una atmósfera que te atrapa, que te sumerge en la historia y te prepara para la explosión de emociones. La forma en que la cámara se mueve, los ángulos que utiliza, la iluminación, todo contribuye a construir esa tensión. El director, junto con el director de fotografía, son los que pintan el lienzo de la emoción, que nos guían por el camino de la anticipación y que, finalmente, nos recompensan con ese instante mágico. Además, la dirección supo aprovechar al máximo los recursos de los actores. La forma en que dirigieron a Mert y Afra, la forma en que les indicaron qué emociones debían transmitir, cómo debían interactuar. Todo eso fue crucial para que el beso fuera tan impactante. Asterisco 3. La música, el alma de la escena asterisco. La música. ¡Ay, la música! La elección de la música para este momento fue perfecta. Acompañaba a la perfección las emociones de los personajes y de los espectadores. La música en las series turcas, especialmente en los momentos románticos, es muy importante. Es el alma de la escena, el hilo conductor de la emoción. En este caso, la música realzaba el beso, lo hacía aún más especial, más inolvidable. La melodía, la letra de la canción, el ritmo, todo se combinaba para crear un ambiente que nos sumergía en la historia. La música intensificaba las emociones, nos hacía sentir más profundamente lo que los personajes estaban sintiendo. Era como si la música fuera un personaje más, un cómplice de la pasión, un narrador silencioso de la historia de amor. La elección de la música es una de las claves del éxito de las series turcas. Saben cómo elegir la melodía perfecta para cada momento, para cada emoción. Y en este caso acertaron de lleno. La música fue el ingrediente secreto que hizo que el beso fuera aún más impactante. Asterisco 4. La interpretación, el arte de la pasión asterisco. Mert y Afra son unos actores increíbles. Son talentosos, expresivos y se entregan por completo a sus personajes. Supieron transmitir a la perfección las emociones de Ayşe y Kerem. Supieron jugar con la tensión, con la incertidumbre, con el deseo. Y por supuesto supieron dar ese beso con tanta pasión, con tanta entrega, que nos hicieron vibrar a todos. La interpretación es el corazón de la escena. Los actores son los que dan vida a los personajes, los que nos hacen creer en la historia, los que nos hacen sentir sus emociones. Mert y Afra no solo se limitaron a besar. Interpretaron con sus cuerpos, con sus miradas, con sus gestos.
Expresaron el amor, la pasión, la necesidad, el deseo. Fueron capaces de transmitir todo un universo de emociones en un solo beso. La forma en que se acercaron, la forma en que se miraron, la forma en que se tocaron, todo fue una danza de emociones, una coreografía de sentimientos. Y esa entrega a esa pasión, es lo que hizo que el beso fuera tan memorable. Es importante destacar que el trabajo de los actores no solo se reduce a la escena del beso. Durante toda la serie construyeron una relación, una conexión, que hizo que el beso fuera aún más impactante. Nos enamoraron de sus personajes, nos hicieron sentir sus alegrías y sus tristezas, nos hicieron creer en su amor. Y eso, amigos míos, es el verdadero arte de la interpretación. **5. El guión, el arquitecto de la emoción **. Aunque no siempre se menciona, el guión es fundamental para el éxito de una escena como el beso de Philly Ask. El guionista es el que crea la historia, el que escribe los diálogos, el que construye las situaciones y los personajes. Es el arquitecto de la emoción, el que traza el camino que deben seguir los personajes y los espectadores. En el caso de Philly Ask, el guión supo construir una historia de amor que, aunque partía de un matrimonio por conveniencia, se transformó en algo más profundo y real. El guionista supo crear la tensión adecuada, generar la expectativa, desarrollar la relación entre los personajes de manera creíble y orgánica. Y por supuesto supo escribir el momento perfecto para el beso. El guión no solo se limita a escribir los diálogos. También describe las emociones, las acciones, los gestos. Y en el caso del beso, el guión debió ser muy preciso en la descripción de la escena, en cómo se debían acercar los personajes, qué debían sentir, qué debían expresar. Sin un buen guión, la escena del beso no habría sido tan impactante. **. La reacción de los fans, una explosión de emociones **. Y ahora hablemos de la reacción de los fans. Fue épica. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook. Todo el mundo hablaba de ese beso. Las reacciones fueron variadas, hubo gritos de emoción, suspiros, comentarios de admiración, memes, gifs. Fue una locura colectiva. Los fans celebraron este momento como si fuera una victoria. Y es que para muchos, este beso representaba la culminación de una larga espera, la recompensa por haber seguido la serie con tanta pasión. Los hashtags se viralizaron, las fotos y vídeos del beso inundaron las redes, y los foros de discusión se llenaron de comentarios y análisis. Los fans expresaron su alegría, su emoción, su admiración por los actores y por la serie. Compartieron sus sentimientos, sus teorías, sus expectativas. Fue una verdadera celebración del amor y del romance. La reacción de los fans es un reflejo del impacto que tuvo el beso. Demostró que la serie había logrado conectar con el público, que había logrado crear una comunidad de seguidores apasionados. Y eso es algo muy valioso. ¿Por qué este beso tuvo tanto impacto? Un análisis profundo **. Pero ¿por qué este beso tuvo tanto impacto? ¿Qué lo hizo tan especial? Creo que hay varios factores que se combinaron para crear este momento icónico. El contexto de la historia como dije antes, el beso llega en un momento clave de la trama. Es el punto de inflexión en la relación de los personajes, el momento en que se dan cuenta de que sus sentimientos son reales y profundos. Es el momento en que la máscara de la conveniencia cae y se revela el verdadero amor. Y eso es algo que emociona y conmueve a los espectadores. La química entre los actores la química entre Mert y Afra es algo que trasciende la pantalla. Se nota la conexión, la complicidad, la atracción que existe entre ellos. Y eso hace que el beso sea aún más creíble y apasionado. Los fans se enamoran de la pareja, y ese sentimiento se refuerza con el beso. La dirección y la fotografía la dirección de la serie supo crear la atmósfera perfecta para el beso. La cámara se centra en los detalles, en las miradas, en las manos que se buscan. Todo esto genera una tensión que te atrapa y te prepara para la explosión de emociones. La fotografía resalta la belleza de los actores, la intensidad de sus miradas, la pasión de sus gestos. La música la elección de la música fue perfecta. Acompañó a la perfección las emociones de los personajes y de los espectadores.
La música intensificó la emoción, nos hizo sentir más profundamente lo que los personajes estaban sintiendo. La conexión emocional con el público las series turcas tienen la habilidad de conectar con el público de una manera muy especial. Nos hacen sentir las emociones de los personajes, nos hacen vibrar con sus alegrías y sufrir con sus tristezas. Y este beso fue la culminación de toda esa conexión emocional. Los fans se sienten identificados con los personajes, con sus problemas, con sus amores. Y eso hace que el beso sea aún más impactante. El timing perfecto el beso llegó en el momento justo. No fue ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Fue el momento perfecto, el momento en que los personajes y el público estaban listos para vivir esa explosión de emociones. La expectativa creada la serie supo crear la expectativa adecuada. Los fans esperaban ese beso, lo deseaban, lo anhelaban. Y la serie supo jugar con esa expectativa, generando una tensión que aumentaba con cada capítulo. El impacto cultural de las series turcas las series turcas son un fenómeno cultural. Han conquistado el mundo, y han logrado generar una conexión emocional muy fuerte con el público. El beso de Afili Aşk es un ejemplo de ese impacto. El legado del beso, un hito en la historia de las series turcas En resumen, el beso de Mert y Afra en Afili Aşk fue mucho más que un simple beso. Fue un momento mágico, un instante que nos hizo creer en el amor, un momento que nos unió como fans y que nos dejó con ganas de más. Fue un beso que enloqueció a los fans, y con justa razón. Es un ejemplo de cómo hacer un beso memorable en una serie de televisión. Este beso dejó un legado. Inspiró a otros besos en series turcas, elevando el estándar y demostrando que la pasión y la emoción son elementos clave para el éxito. Un recordatorio, el poder de las series turcas El éxito de este beso y de Afili Aşk en general, nos recuerda el poder de las series turcas. Son capaces de conectar con el público de una manera muy especial, de hacernos sentir emociones profundas, de hacernos vibrar con sus historias. Las series turcas son mucho más que entretenimiento. Son un reflejo de la cultura turca, de sus valores, de sus costumbres. Y también son una ventana al mundo, una oportunidad para conocer otras culturas y otras formas de vida. Las series turcas son una pasión, una adicción, una forma de vida. Y este beso, este momento mágico, es una prueba de ello. Conclusión, un beso para el recuerdo Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado revivir este momento épico junto a mí. Espero que hayan disfrutado del análisis, de las risas y sobre todo, de la emoción. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por las series turcas. Ustedes son los mejores. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el beso de Mert y Afra? ¿Les gustó? ¿Creen que fue el mejor beso de las series turcas? ¿Qué otras escenas románticas de series turcas les han parecido memorables? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus emociones, sus teorías. La discusión es parte de la diversión. Y por último, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Y recuerden, cada semana, nuevos análisis, nuevas reacciones, y mucha pasión por el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Y hasta la próxima aventura turca. Un beso.